Presión atmosférica. Podemos definir la presión atmosférica como el peso que ejerce el aire de la atmósfera a consecuencia de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas. La atmósfera es una capa relativamente delgada que cubre la Tierra y que está formada por gases que sustentan la vida y la protegen de las radiaciones dañinas. Esta tiene una altura aproximada de más de 300 kilómetros y está constituida por varias capas, que a partir de la corteza terrestre reciben los nombres de troposfera o también llamada biosfera, estratosfera, mesósfera, termósfera o ionosfera y exósfera. La atmósfera contiene aproximadamente 20.93% de oxígeno. El organismo humano está adaptado de manera natural para respirar el oxígeno atmosférico a una presión de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. A esta presión la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno a los tejidos, tiene una saturación de casi 98%. El organismo es capaz de tolerar un rango de presiones de oxígeno bastante amplio, sin que se observen daños, al menos a corto plazo, pero si la exposición se prolonga, puede producir problemas de toxicidad por oxígeno a largo plazo. Una función fundamental del sistema respiratorio es transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos del cuerpo y ahí recoger el dióxido de carbono para llevarlo hasta los pulmones, desde los cuales es exhalado. En circunstancias normales, incluida la presión cerca del nivel del mar, los glóbulos rojos transportan oxígeno a casi el 95% de su capacidad. Sin embargo, a medida que disminuye la presión del aire, se reduce el total de oxígeno que la sangre puede absorber. Por ejemplo, a unas 10 libras por pulgada cuadrada, la sangre albergará un 90% de su capacidad potencial. A unas 7.3 libras por pulgada cuadrada, el porcentaje desciende a un 70%, y a 1 libra por pulgada cuadrada, la presión baja tanto que la sangre en realidad hierve como el agua en una tetera. En casos de exposición prolongada ocurre la microhemorragia, que esta es reversible, pero cuando finalmente tiene lugar la fibrosis pulmonar permanente, el proceso se vuelve irreversible. Si una persona respirase de forma continua aire con 100% de oxígeno durante más de 3 horas a atmósferas absolutas, probablemente presentaría convulsiones graves. Cuando se respira oxígeno al 100% a 2 atmósferas absolutas, los primeros síntomas de toxicidad por oxígeno comienzan a manifestarse aproximadamente a las 6 horas, y es posible duplicar ese tiempo si cada 20 o 25 minutos se intercalan periodos cortos de respiración de aire. Es importante saber que es posible respirar oxígeno a una presión inferior a 0.6 atmósferas absolutas sin efectos nocivos. 6 décimas de atmósfera equivalen a respirar 60% de oxígeno a una presión de 1 atmósfera absoluta o a nivel del mar. A presiones superiores a 2 atmósferas absolutas, la toxicidad pulmonar por oxígeno deja de ser el principal motivo de preocupación, ya que el oxígeno puede producir convulsiones como resultado de la toxicidad cerebral. En 1878, el fisiólogo francés Paul Bert describió el efecto que lleva su nombre y que establece los niveles de toxicidad del oxígeno a presiones hiperbáricas, como en los vuelos espaciales o en las inmersiones submarinas. Los buzos que trabajan a grandes profundidades respiran mezclas de gases que contienen hasta 0.6 atmósferas de oxígeno en un medio compuesto por helio y nitrógeno. El monóxido de carbono contamina de manera considerable el aire que respira un buzo o un trabajador de cajones de aire comprimido. Por lo común procede de los motores de combustión interna para los compresores y de la maquinaria próxima a ellos. Por esta razón debe tenerse especial cuidado en que las entradas de aire del compresor estén alejadas de cualquier fuente de escape del motor. Otro dato importante a considerar es que los motores diésel suelen producir poco monóxido de carbono y también generan grandes cantidades de óxido de nitrógeno que son tóxicos para los pulmones y que afectan la salud del ser humano. El daño más grave que puede causar es a nivel celular, ya que toda la toxicidad es directa de la molécula del monóxido de carbono. Por lo regular, las secuelas a largo plazo
son la peroxidación de los lípidos de la membrana celular, que es la principal causa de muerte. La presión atmosférica en el ambiente del trabajo por el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto del metabolismo y se elimina de los pulmones mediante la respiración. Existen dispositivos que pueden impedir su respiración y provocan acumulación a niveles muy elevados en el aire. Algunas de las consecuencias que esto genera son a concentraciones mayores del 3%, y en el humano produce errores de juicio y a un plazo largo genera depresión. Algunos de los efectos que puede causar el dióxido de carbono son la pérdida de la conciencia a niveles mayores del 8%. También puede ocasionar empeoramiento de la narcosis por nitrógeno y este comienza a presiones mayores a 40 milímetros por mercurio. Un ejemplo muy claro es que en la tripulación de submarinos solamente tolera una concentración del 1.5% sin causar efectos nocivos en la salud del ser humano, y esto es 30 veces superiores a la concentración normal que se puede respirar en la atmósfera. Datos importantes a considerar es que el límite industrial de estas concentraciones son 10 veces superiores al nivel del aire normal, y si se mezcla el 0.5% de dióxido de carbono y oxígeno al 100%, pueden generar convulsiones si se respira. La presión atmosférica en el ambiente de trabajo por el nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte en relación con el metabolismo humano. Algunas de las consecuencias que este genera es el deterioro de la función mental si se respira a presiones muy elevadas. También genera cambios en el flujo laminar en los bronquiolos, lo que hace que disminuya el impulso respiratorio por exceso de dióxido de carbono acumulado en los pulmones. Algunas de las características del nitrógeno es que no se combina químicamente con otros compuestos o elementos del organismo humano. También se comporta como un anestésico alifático que si aumenta la presión atmosférica hace que aumente el nitrógeno. Y este es 5 veces más soluble en grasa que en agua. También produce un efecto anestésico y el exceso de dióxido de carbono empeora el efecto del nitrógeno. En la práctica es posible que el ser humano pueda sumergirse a una profundidad de 50 metros con aire comprimido, ya que los efectos de la narcosis por nitrógeno se manifiestan entre los 50 y 60 metros. Si las profundidades son mayores a 50 metros, utilizan mezclas de helio y nitrógeno para evitar la narcosis y que pueda afectar a la salud del humano. Sin embargo, a profundidades mayores a 90 metros, por lo general los buzos ya no recuerdan la misión encomendada y se les dificulta realizar las tareas o actividades. La norma oficial mexicana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2000 considera que la interferencia con el proceso normal de la despolarización y la repolarización es la responsable de los síntomas de la narcosis por el nitrógeno. Una aplicación es en el sector de construcción, es que al excavar o perforar algún túnel totalmente saturado de agua se necesita aplicar aire comprimido al área de trabajo para poder extraer el agua. Existen cajones de aire comprimidos que son prácticamente cajones invertidos con las mismas dimensiones de un muelle. Este es construido generalmente en un dique seco y trasladado al destino. Luego se llena con agua y se desplaza hasta tocar fondo. Después se aplica peso para desplazar la campana hacia abajo a medida de que se construye el muelle. Finalmente, el objetivo principal del cajón de aire comprimido es proporcionar un método para atravesar un terreno blando y apoyar el muelle sobre la roca sólida o sobre un estrato geológico adecuado capaz de soportar el peso. Medicina de la aviación. Esta está expuesta a cambios y efectos atmosféricos. Cabe destacar que hay que aplicar medidas preventivas para desempeñarse con eficiencia y seguridad. Existe la medicina de la aviación.
si el vuelo se realiza en la atmósfera terrestre, y la medicina del espacio, si el vuelo se realiza más allá de la atmósfera. Medicina de la aviación. Como ya lo habíamos mencionado, es si el vuelo se realiza en la atmósfera terrestre. Es una subespecialidad de la medicina que estudia los efectos fisiológicos y psicológicos de los vuelos y viajes aeroespaciales en los seres humanos. Cambios en la altitud. El ser humano se adapta a condiciones en zonas a nivel del mar, como a 7000 pies de altura, sin importar cambios como altitudes frecuentes, porque el cuerpo está adaptado a la vida sobre la Tierra. Pero cuando el ser humano no se adapta, sufren cambios en su cuerpo, ya sea por la disminución de oxígeno o la variación extrema de altitudes. Cuando estamos trabajando en presiones aumentadas, se sugieren las siguientes recomendaciones: reducir el tiempo de descompresión, no sentarse en una posición encogida, utilizar agua tibia para bañarse, evitar el exceso de fatiga, no dormir bien y de beber alcohol, contar con un médico en caso necesario. Enfermedad por descompresión. Se produce siempre que una reducción rápida de la presión hace que el gas que previamente estaba disuelto en la sangre o en los tejidos forme burbujas dentro de los vasos sanguíneos. Un claro ejemplo es durante el ascenso de una inmersión, la salida de una cámara hiperbárica o el ascenso a grandes alturas. Existen algunos factores de riesgo como puede ser inmersiones a temperaturas bajas, deshidratación, ejercicio después de bucear, cansancio, volar después de bucear, obesidad, edad avanzada, entre otras. Existe una clasificación, que es el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 compromete articulaciones, piel y linfáticos, es más leve y en general no amenaza la vida. Produce un dolor progresivo creciente en las articulaciones, la espalda y los músculos. El dolor se intensifica durante el movimiento y se describe como profundo y sordo. Otras manifestaciones como adenopatias, piel moteada, entre otros. El tipo 2 ya es más grave, a veces potencialmente mortal. Afecta varios aparatos y sistemas. Este puede causar síntomas neurológicos y a veces respiratorios, dificultad para orinar y pérdida del control del intestino. Puede haber mareos, acúfenos y pérdida auditiva. Los síntomas más graves que se pueden presentar son las convulsiones, dificultades en la dicción, pérdidas de la visión, confusión y hasta un coma. Patogenia de los trastornos por descomprensión. Estos se dividen en tres. El primero es el barotrauma. Este se presenta durante la comprensión y es muy frecuente en los oídos. La probabilidad de lesión aumenta cuando el trabajador padece una patología del tracto respiratorio superior que produce una disfunción de las trompas de Eustaquio. Este puede producir vértigo,
También existe la maniobra de Valsalva. Se usa como técnica de igualación de presiones en la práctica del buceo y en los pasajeros de los aviones para evitar barotraumas. La segunda son las burbujas tisulares. Se producen en las venas pulmonares, vuelven a la aurícula izquierda, después al ventrículo izquierdo y finalmente son bombeadas a la aorta. En la circulación arterial, las burbujas se distribuyen de acuerdo con su flotabilidad. En su recorrido pueden interrumpir de manera temporal alguna función. Estas llegan a los pocos minutos por primera vez al cerebro. Pero si estos causan reacciones vasculares en las venas y a la sangre venosa, en ese momento el trabajador hiperbárico está en riesgo de sufrir una recaída o un deterioro en la función. 2/3 partes del total de los trabajadores hiperbáricos que sufren una embolia cerebral por gas arterial se recuperan de forma espontánea y casi 1/3 recae. Y por último son las burbujas intravasculares. Viajan en la circulación sanguínea hasta los pulmones y quedan atrapadas en la vasculatura pulmonar. La circulación pulmonar es un filtro de burbujas muy eficaz debido a la presión arterial relativamente baja. Pero si las burbujas están atrapadas pueden producir
a efectos adversos por un desequilibrio en la perfusión y ventilación de pulmones o por un aumento en la presión arterial pulmonar. El aumento de presión venosa puede dar lugar a un infarto hemorrágico venoso. Trabajo de minas. Los mineros se enfrentan a diversas condiciones generalmente inadecuadas como la presión atmosférica, ruido, iluminación deficiente, temperatura y la ventilación. A pesar de existir normas que regulan su actividad, los accidentes se ven presentes en estos lugares. Las minas se deben acondicionar con los requerimientos mínimos que exige la Organización Internacional de Trabajo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El humano sufre diversas alteraciones físicas dependiendo de si se expone a presiones atmosféricas disminuidas o aumentadas. Para las disminuidas tenemos el aumento de eritrocitos, aumento de la capacidad de hemoglobina, aumento del número de respiraciones, expiraciones fáciles, aspiración difícil, aumento de pulsaciones, disminución del contenido gaseoso de la sangre, abombamiento del tímpano, distensión de gases intestinales, aumento del consumo de oxígeno, hemorragias internas. Para la presión aumentada tenemos la disminución de eritrocitos, disminución de la cantidad de hemoglobina, disminución del número de respiraciones, expiración difícil, aspiración fácil, disminución de pulsaciones, aumento del contenido gaseoso en la sangre, depresión del tímpano, compresión de gases intestinales, disminución del consumo de oxígeno. Tenemos instrumentos de medición de la presión atmosférica. El barómetro lo podemos encontrar en presentaciones de mercurio y de tipo aneroide. Su función es indicar la presión atmosférica del lugar donde se encuentra para poder revisar si se encuentra en condiciones normales, disminuidas o aumentadas, e incluso características del clima. El barógrafo es un medidor continuo de la presión atmosférica. Con este instrumento podemos ver cómo cambia o evoluciona en un cierto periodo. La norma oficial mexicana 014 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del año 2000 hace referencia a la exposición laboral a presiones ambientales anormales y las condiciones de seguridad e higiene.
El objetivo, establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir y proteger la salud de los trabajadores contra los riesgos que implique el desarrollo de actividades en operaciones de buceo y en la exposición a presiones ambientales bajas. Su campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que se desarrollen actividades de buceo o existe exposición a los trabajadores a presiones ambientales bajas. Condiciones del equipo, personal y materiales para llevar a cabo las actividades del trabajo en condiciones anormales de presión. Trata las medidas necesarias a considerar en caso de un padecimiento ocasionado por una descompresión inadecuada o cualquier problema ocasionado por las condiciones de presión atmosférica del trabajo. Establece las obligaciones del patrón y las obligaciones y recomendaciones que deben seguir los trabajadores para mantener su salud y seguridad. Internacional ISO hace referencia a las condiciones atmosféricas que se deben aplicar a nivel internacional para trabajos en donde se somete a trabajadores a presiones aumentadas y disminuidas. Rige los valores con respecto a presión, temperatura, densidad y viscosidad del aire en función de su altitud.